Cargando, cargando. Ah, ok. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo Hola, va? Quique. ¿Todo bien? Buenas noches. Qué bueno verte, qué bueno que estés acá con nosotros en este ciclo. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Internet me está fallando ahora, justo ahora. Eh, Betania, contanos un poquitito de vos y en representación del espacio del que estás viniendo a hablar hoy, contanos, o sea, para la gente que no sabe, que no tiene idea, que por ahí se acaba de conectar, contanos un poquitito. Consultorio que ya Ujú, viene como peleando hace un montón de años en San Martín, en el Hospital San Martín, ujú, y un espacio que empezaron a trabajar ujú, eh, para que las personas trans de la zona tengan atención médica. Y ese espacio se fue como creciendo y transformando y obteniendo como buenos resultados, médicos que se sumaban, psicólogos, como profesionales que se sumaban. Y había un espacio, o hay un espacio que es como el espacio general, ujú. donde las personas están ahí charlando, tomando mate, esperando ser atendidas por algún médico o psicólogo, odontólogo que hay ahora. Y es ahí donde yo llevé una propuesta hace ya un par de años, llevé la propuesta de hacer arte terapia y de trabajar diferentes cosas. Lo hice en ese momento siendo alumna Ujú. de, de Adriel. Eh, Fue como una Que pasantía. la gente no sabe quién es Adriel igual, o sea, contar el instituto, o sea, dónde te formaste. Adriel fue mi profesor en CEIAC, mi profesor Ujú, de la carrera de terapia. Y ajá. y nada, nos propuso una tarea que yo la llevé como un poquito a un espacio que a mí me interesaba y me interesaba trabajar, Ujú, eh, con personas que digamos que a mí me interesaba trabajar, básicamente. ujú. Y lo que empezó como una pasantía y un trabajo de 2 encuentros terminó siendo una permanencia. Y me quedé, el grupo lo pidió, yo también lo pedí, así que así arrancó, digamos. ¿Y qué actividades hacen? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se presenta, cómo presentaron el proyecto? ¿Cómo fue todo ese movimiento y también el crecimiento del proyecto? Bueno, empezó como con actividades que yo llevaba, con objetivos que yo pensaba que podían llegar a servir después de observar el espacio digamos, la dinámica. Ujú, Y después empezaron a surgir objetivos que pedía el grupo, cómo ujú, trabajar, por ejemplo, no sé, la violencia institucional. También tienen mucho trabajo hecho con VIH y con prevención, así que trabajamos esos temas desde arte terapia. ujú, Eh, la violencia también que aparece en el grupo, ¿no? Porque tener en cuenta que es un grupo que se ve una vez a la semana y por ahí ujú, hay varias cosas que decirse, hay mucha violencia que viene desde afuera, entonces, ujú, eh, bueno, como fueron objetivos que el mismo grupo fue como proponiendo, ujú, y obviamente yo, y en ese momento una psicóloga que estaba, me ayudó un montón, escuchamos y atendimos, y fuimos trabajando distintas temáticas que tenían que ver bastante, especialmente con esta población. ujú, Eh, Amén de que también surgían cuestiones personales, cuestiones que tenían que ver con no todo lo que es, digamos, lo que atraviesa una persona trans, sino lo que atraviesa cualquier persona. Entonces, ujú, como que vamos a veces con algunas temáticas un poco así grupales, otras veces individuales y por un proceso personal que se ujú, expandía el grupo. ujú, Hubo un poco de resistencia al principio, decía que, no sé, entró una profesora de arte nos va a dar algo que no nos interesa y no hubo. Pero bueno, me fui ahí como, como en cualquier grupo, ¿viste? Que por ahí no te interesa lo que te van a ir a dar. Y, y nada, cuando nos fuimos conociendo, después de muchos mates, después de mucha charla, de por ahí conocer las intenciones, y ujú, hubo una apertura genial, hicimos teatro, música,
Trabajos, hay millones de trabajos espectaculares. Cuando al principio hubo resistencia de yo no sé pintar, no, para mí no es dibujar, qué sé yo, y bueno, fue como también un proceso artístico de cada uno ahí dentro del grupo. Eh, Todo lo yo no quiero, no puedo, más que no quiero, no puedo, no podés, como todo lo, como el no, no. sí, sí, además de que también muchas compañeras, no sé, por ahí agarraban un crayón después de miles de años, ¿no? De estar, no sé, o todas, en realidad a todas las personas nos pasa que por ahí hay elementos que quedaron, no sé, desde el jardín que no agarramos, ¿viste? Las acuarelas, qué sé yo. Claro. Eh, y como no aclaré, es una población trans adulta y hace un par de años empezaron a aparecer jóvenes y Ujú. jóvenes, niñas de 12 años y bueno, también, eh, y nada, fue así como creció el proyecto. ¿Y qué, Eh, y qué, y qué diferencia o qué notas en relación a las niñas y a la población adulta? ¿Qué anda pasando con esa expansión, digamos? ¿Cómo, y cómo, cómo vivís los procesos, digamos? Porque obviamente me estás contando de gente que viene de un proceso con una formación, con unas vivencias, y gente wow, o sea, con toda esta situación, con la ley de identidad de género, con toda la cuestión legal y con las familias, ahora acompañando mucho los procesos, es interesante, digamos, y a mí, por eso yo te decía esto de, che, qué alegrón que hay alguien que está ayudando a las personas a conectarse, a contactarse desde ese lugar, desde la arte terapia. Por eso eh, quería preguntarte qué onda las dos poblaciones, cómo lo vas viviendo, digamos, o qué anda pasando en los bueno, grupos. hubo un ejercicio que fue para mí muy claro, muy como una compañera que también trabaja haciendo como cuestiones de audiovisuales, y hace videos Ujú, y demás, me tiró la idea de armar ella un video y llevarlo como ujú, el taller. Eso también fue surgiendo. Después de la resistencia hubo, bueno, che, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer otro, y también llevar un trabajo al grupo. ujú. Y un pequeño documental de infancias trans. Ahí va. Y proyectamos el video y después trabajamos sobre las barreras que aparecían como muy visibles en el video. Y las infancias trans que hablaban en el documental eran básicamente cuestiones que pasaban mucho en las escuelas. Ujú, Entonces, cuando después llevamos a la parte artística eso, ¿no? De hablar de eso, hicimos todo una cadena de barreras con las palabras que aparecían, todas palabras que aparecían en el documental y que a las que estábamos mirando por ahí nos interpelaban, las anotamos y armábamos barreras. Después las ujú. charlábamos, hicimos el proceso artístico y esas barreras se rompieron y se cambiaron. Esa era como la idea del taller. Pero ahí apareció dos discursos de las personas adultas que decían cómo fue atravesar la escuela, Ajá. a jóvenes de 15, 16 años que están en este momento del secundario y que contaban otra realidad de las escuelas ahora, de Ujú. algunas escuelas, ¿no? De que, Sí. por ejemplo, el director era muy copado y que había baños mixtos o que no hubo Ujú, problemas, digamos, con el tema de los baños, pero en ujú, la población adulta el tema del baño sí fue un tema. Y fue un ujú, tema, digamos, que hasta por ahí, hasta no hablarlo así en grupo, no lo veían como, che, a mí me molestaban por el baño y me decían que tengo que ir o fuera de horario, o ujú, cuando estén todas las clases yo tengo que ir aparte al baño, no me ujú, permitían entrar los dos, como todo un tema. Y ese discurso se llevó como al mismo tiempo de dos ujú. generaciones, como la misma situación, distintas vivencias. Y fue como Ahí va. muy enriquecedor poder como que también fluya ese intercambio, Ujú. eh, que bueno, fue muy catártico también para muchas. Sí, me imagino porque hay algo de que también todo el tiempo a mí me pasa, por ejemplo, de reconocer, che, por algo, eh, todas estas personas que atravesaron estas vivencias, que fueron muy jodidas, de, por ejemplo, algo tan básico como ir al baño, por esas personas que estuvieron compartiéndose, siendo ellas mismas, digamos, hoy estamos muchas personas, tenemos muchísimos privilegios, muchísimas libertades, muchísimas
cosas, y claramente eso fue por la gente que antes la peleó el doble de lo que lo peleamos nosotros, y creo que hay algo que nos pasa, digo yo como persona de generación de casi 30 pirulos, de decir, claro, o sea, hay que reconocer, o sea, me parece a mí que siempre está bueno que reconozcamos las generaciones nuevas, hay gente que la verdad es que la vivió mucho más heavy metal que nosotros, y es re lindo que se puedan cruzar esas vivencias y decir, wow, qué loco que ahora podemos, qué loco que ahora están los baños mixtos y esas cosas, como poder vivir otra realidad. Acá recién en los mensajitos hablaban con la cuestión de la competencia por ahí, como que eso es una cosa por ahí, no sé cómo se vive en el espacio, o sea, que creo que por ahí quizás tenga que ver un poco con esto que me decís, que con violencias y cosas que traen de afuera, y que por ahí terminan estallando en el espacio. Claro, bueno, en un momento hablamos de la necesidad de antes del taller Ujú, armar un espacio solo de catarsis, ujú, porque las compañeras, nada, son trabajadoras sexuales y por ahí la noche anterior justo la pasaron horrible y ujú, necesitaban un espacio no para por ahí ir a pintar y hacer todo un proceso, sino como de gritar y de poder ujú. como sacarse eso antes de entrar al grupo. Claro. Em, y eso me parece que también, además de que es súper válido, fue como, Ujú, yo no fui y dije, ni yo ni la psicóloga, che, vienen resacadas, vamos a poner un espacio para que griten y después se unen. Como que fue todo un proceso del grupo de ujú. entender por ahí cuáles fueran las necesidades, de que por ahí... Está bien, pero me gusta, es preferible que seas como así, abierta, honesta, cruda, literal, más que como esta cosa como de falta, de falsa perfección, como esto de, está todo re perfecto, viste, como la falsa idea, viste, ¿no? Hay que, está en las partes, viste, o sea, está lo que está re piola y lo que hay que transitar de las vivencias del cotidiano, y transitarlo y vivirlo, y atravesarlo Sí, con el arte o sin el arte. de hecho me ha pasado de yo ir con ideas, con trabajos, ¿no? Como Ujú, voy a hacer esta actividad este día y voy recargada con un montón de materiales, todo, y llego y me encuentro con una situación que ujú, nada, la situación amerita otra intervención, otra contención, otro momento de ujú, escucha, y me vuelvo con las bolsas y todo, y bueno, otro día se hará. ujú, Eso pasa muchas veces, pero bueno, es parte ujú. como de entender que también soy parte de un grupo, que si bien yo puedo dictar una actividad, soy parte de ese grupo que le pasan cosas, Ujú, que tenemos ujú. como en Totalmente, esa. totalmente, totalmente. Qué piola hablar un poquitito de la carta natal de Transarte, que la saqué, justo me Ay, pasaste los datos, y quería hablar un sí, poquitito de eso antes de que nos compartas un poco cómo contactarnos con vos. Eh, dale. Te quería decir que hay algo que es súper interesante de la carta, digamos, es de Géminis. O sea, para la gente que no sabía, se puede hacer olis hermosas, nos tiran ahí olis. Para la gente que no sabía, se pueden hacer cartas natales a proyectos, a grupos de trabajo, no solamente a personas, digamos. Entonces está buenísimo como saber que, che, podemos ver una carta natal de un proyecto. Y lo lindo que tiene esto es que lo primero que sale de la carta natal es que tiene el sol en Géminis, o sea, que tiene que ver con algo realmente de la comunicación, y Mercurio, que es el planeta de la comunicación, también está en Géminis. Entonces, comunicación, comunicación, pero del otro lado le está saltando el ascendente en Escorpio, que en Escorpio tiene que ver con la transformación, tiene que ver con lo plutoniano, con como dejar la piel previa y encontrarse en una piel nueva, y también esta cuestión de me conozco y me transformo, me conozco, me habito, eh, y trato de conocerme en profundidad, digamos, para sacarlo mejor, digamos. Como si yo te dijera, bueno, vamos, es la palabra, la mal palabra con mala fama, que la purga, pero en realidad es una purga de, che, bueno, hay que sacar esta cosa, como un brazo gangrenado, un veneno adentro de la sangre, está dentro, hay que sacarlo, digamos. Eh, y lo que es lindo que también es que Júpiter, que es la expansión, también está ahí, que, y eso es lo que está lindo, es un combo de comunicación,
transformación, aparte de cómo es una carta muy jovencita, tiene, que estaba hablando hace muy poco que Urano, que es la revolución, lo tiene en Tauro, y es la revolución en Tauro, es la revolución de realmente pegarle un sacudón a la estructura heterosis patriarcal, digamos, y tirarle como, bueno, todo esto de la estructura vieja que ya no nos sirve, que ahoga, que presiona, que ataca, que hiere, que mata, literal, eh, y que, porque la verdad es que es una cosa que me encanta que estés metiéndole todo el amor y toda la dedicación al espacio, porque la verdad es que es una cosa, una, por más mágica que sea, siendo cis, tiene millones de privilegios por ejemplo, yo no estoy tranquila que digo, pues sí, me puede haber un crimen de odio, pero no es que la edad promedio de vida de la gente de mi colectivo es 35 pirulos, por ejemplo. Entonces es como una cosa que es hermoso que puedas acompañar a la gente en el proceso. Che, la venganza será llegar a viejas, digamos, como esta cosa de toda esta secuencia, de toda esta situación, digamos, es hermoso que justamente la carta tenga Urano en Tauro, porque es bueno, vamos a revolucionar ese estamento que nos limita y que genera estas situaciones de violencia, lo viejo, digamos, la ley vieja que ya no nos sirve, digamos, sería Ay, Urano en Tauro. Tía, vamos a hacer caer la ley vieja que ya no sirve.